¿Cómo te ha ido en el Congreso? Mira, para mi sorpresa, a pesar de que nosotros muchas veces nos hacemos reímos un poco de ironías un poco crueles de los congresistas, del Congreso. me he quedado muy bien impresionado de la Comisión de Educación. El general Daniel Mora, que es el que me invitó para hablar sobre la ley de reforma magisterial, tiene una conducción impecable de la comisión. Habían unos 12 congresistas al principio, porque después por la cuestión del plenario sobre ética tuvieron que salir algunos. Las preguntas, y habían otros 25 o 30 en el público, asesores. Claro. Asesores, sí. La verdad es que escuchando con mucho respeto, con mucha consideración, y a la hora de las preguntas, porque hubo 2 horas de intercambio, se nota que han leído, se nota que se han interesado en el tema, han hecho preguntas al punto, han recogido algunas ideas que les he dado. Es decir, me ha quedado la impresión de que están muy bien metidos en el tema, lo están entendiendo bien y que tienen todas las ganas de sacar una buena ley. La verdad, me he quedado muy sorprendido, porque yo he tenido otras experiencias de visitas a Comisión de Educación del Congreso que me llevaron inclusive a preferir no ir. Porque tú ves, primero te invitan, no están los congresistas, te mandan asesores, te hacen preguntas que te hacen en otras oportunidades, pero esta vez tengo que reconocer que siento que aquí hay un equipo que puede hacer una cosa buena. Acabas de decir algo que a mí también me sorprende un poco. Entienden el problema y han leído las cosas. Sí. ¿Qué se están jugando? ¿Qué interés tiene un congresista en que esto se haga bien? Yo creo que hemos llegado a una situación en la que hay un reconocimiento mayoritario, total diría yo, de que ya la educación peruana del siglo XX se agotó. Se agotó, claro. Y que si no se hace algo, todo nuestro desarrollo, crecimiento económico no va para más. A lo que se ha sumado, paradójicamente, el temor a un magisterio tomado por el Movadef y Sendero. Ahí está. Curiosamente, eso ha hecho que se preocupen mucho más de la educación y de los colegios. Porque en casi todas las áreas en las que conversábamos, por ejemplo, hoy día, y que a veces escucho declarar a los congresistas, siempre mencionan el Movadef, el CONARE, cómo puede ser que estén los representantes de Patria Roja en los comités de evaluación. Están empezando a entender que la educación estaba tomada, digamos, en términos de manejo por el SUTEP y ahora más recientemente con la infiltración del Movadef y las fuerzas maximalistas del CONARE, y se han asustado. Y creo que, y no es casualidad que Daniel Mora haya tomado la presidencia de la Comisión de Educación sin ser educador, pudiendo él haber elegido quizás otra comisión. Creo que eso representa que quieren ver este asunto en serio. Sí, pues. Como tú sabes, yo voy mucho a la selva central. La llegada de Sendero se produjo a través de los maestros. Uno de los líderes antisenderistas más fuertes era maestro, justamente, pero tuvo que enfrentarse a todo un grupo de maestros. ¿Por qué un maestro puede haber llegado a tener eso en su cerebro, ese tipo de pensamiento o de doctrina, digamos? Mira, el tema es el siguiente. Hasta el año 60, más o menos, del siglo pasado, el Perú tenía un desarrollo en su educación similar al de Europa, Asia, etcétera. ¿Sí? Claro, era comparable, porque además todavía era muy selectivo, muy elitista, solamente iba a la clase media, mucho alta. analfabeto en el Perú. Mucho analfabeto y los más pobres solamente primaria. Primaria, de acuerdo. Entonces había una posibilidad de inversión per cápita suficiente para mantener un buen nivel, por lo menos en los colegios, digamos, urbanos, clase media o alta. Cuando los asiáticos y los europeos empiezan a darse cuenta de que la educación centralista, la educación estatista, donde el Estado se mete en todo y demás, ya no funciona y hay que empezar a liberalizar la educación. Margaret Thatcher era una de las adalides de la privatización, inclusive. Pero el concepto era, dejen que los colegios resuelvan autónomamente sus problemas, pongamos un buen director y que funcione.
En ese momento que el mundo empieza a abrirse hacia una educación más flexible, más autónoma, más autogestionada por los directores y su equipo docente, un currículo más abierto y demás, en el Perú viene la Revolución de Velasco, que tiene un fortísimo sesgo hacia la izquierda, hacia el estatismo, antiprivado. Y entonces se produce en el Perú un retroceso, o mejor dicho, la transición que ocurre, así es, claro. La transición que debió hacerse en el Perú, de dar por terminado un ciclo y pasar al siguiente, se detiene 20 años. ¿Por qué? Porque en la época de Velasco entra el estatismo mucho más fuerte en la educación, las corrientes ideológicas de izquierda acopan las universidades, los institutos, la formación de maestros, las carreras de ciencias sociales, y cuando regresa Belaúnde en el 80, lo que él hace es derogar lo hecho por Velasco, pero regresar al año 68. Todos los cambios. Y cuando entra Alan García, con toda esta onda populista de masificar la educación gratuita, que todo el mundo vaya a la universidad y demás, se olvidaron de que hay que invertir per cápita lo suficiente para tener buenos sueldos los maestros y un buen nivel educativo. Y eso trajo la debacle de la educación peruana, cuando los asiáticos, los europeos, los americanos, los australianos, los neozelandeses, los finlandeses empiezan a subir. Al cabo de los años, los únicos de América Latina que han cosechado alguito de este cambio son Costa Rica, Colombia, algunos estados de Brasil y Chile, porque esos no tuvieron ese retroceso estatista que tuvo el Perú. Y entonces el Perú, con facultades de educación e institutos en manos de profesores de izquierda, profesores socialistas, profesores, algunos de ellos inclusive muy cercanos al senderismo, infiltrados, sin que haya un contrapeso. No había ninguna sola facultad de educación o instituto liberal, digamos, que pudiera servir de contrapeso. Claro que sí, la pregunta que exactamente, lo que tú estás explicando es todo un proceso histórico del que se habla poco, del que se habla muy poco aquí en el Perú, pero esta cosa presenterista para un maestro, ¿qué puede significar? Porque aparentemente es una cosa revolucionaria, pero en el fondo es muy conservadora. Claro, lo que pasa es que no es que los maestros hayan sido senderistas, claro. Vamos a decir que los maestros han tenido una tendencia siempre, digamos, antisistema, por decir, no necesariamente violentista. Es más, hay muchos maestros que han muerto en manos del senderismo. Exactamente. Entonces, pero sí hay como un escenario muy estatista, muy sutepista, digamos, en todo el quehacer educativo del Perú desde los años 70 hasta la fecha. Correcto. Y obviamente la orientación del SUTEP, liderada por Patria Roja, el Partido Comunista, sin que tenga que tener que ver con el Sendero, de todas maneras es una posición muy anti-educación privada, anti-libertad de educación, mucho más de control riguroso, más dogmática, mucho más, digamos, una posición de que el Estado debe proveer, el Estado debe administrar, el Estado y el sindicato tiene que ser parte de todas las negociaciones con el Ministerio de Educación. Y entonces, ¿qué ocurría con la educación? Habían solamente dos contrapartes, Ministerio de Educación y SUTEP. Y cuando el Ministerio de Educación tiene como único interlocutor el SUTEP, no cuentan los padres de familia, no cuentan los colegios privados, no cuentan las universidades, no cuentan nada, solamente el Ministerio y SUTEP. Obviamente siempre la negociación es reivindicaciones salariales y concesiones al sindicato para no hacer huelgas o lo que fuera, porque no hay contrapesos. Si en la mesa de discusión de los temas educativos estuvieran los padres de familia, las APAFAS, las universidades, el gremio magisterial, el representante de los colegios privados y el ministerio, entonces el ministerio sería un árbitro entre distintos factores que tienen interés por la educación. Pero si los únicos que están son el ministerio y el SUTEP... Es una negociación de empresa-sindicato. Nada más. Empresa-sindicato. El ministerio como y prevalecen, y digamos, las concesiones al sindicato para que no hagan huelga, para que no fastidien, ¿no? Entonces, eso le ha hecho mucho daño a la educación peruana. Y sin embargo, el proceso de privatización se ha producido porque ha aumentado enormemente el número de colegios privados, pues. Pero es una reacción... Algunos con muy pequeña inversión, dicho sea de paso, pero es una reacción contra todo esto. Es una reacción, es decir, si el sector público no me garantiza
que mi hijo va a estar por lo menos 180 días al año en el colegio, sin huelgas. Y por otro lado, una mínima posibilidad de piteo, digamos, del padre de familia, porque el padre de familia que paga un colegio decir, ¿no? Debería tener puede exigir, puede demandar, saca a su hijo del colegio si no está contento. Como un accionista, en digamos, el sector público, tú tienes que arreglar con lo que hay. Entonces, los padres de familia, cada vez que hay este tipo de huelgas o movimientos magisteriales que producen tanto preocupación, se corren al sector privado. Sí. Es decir, el crecimiento del sector privado no es necesariamente porque el sector privado sea mejor. Maquiavélica tampoco. Porque yo diría que una buena parte de los colegios privados realmente son muy malos. Claro. Pero bueno, es el refugio del que está decepcionado con la educación pública. Nos ha pasado también con la seguridad ciudadana, ¿no? El aumento del sector privado, es decir, guachimanes, empresas de guachimanes, es... Y en salud lo mismo, o sea, si hubiera un buen sistema de salud, ¿quién iría a una clínica privada a pagar 600 soles por una resonancia? Lo paradójico es esto, que tú me haces pensar en esto, es que por defender la posición estatista de no tocar la educación, etcétera, se ha conseguido el efecto contrario. Es lo que y por eso es que no es casualidad que Perú viva en una esquizofrenia en un sector económico orientado por los liberales, sí, pues, y los sectores sociales más bien con un predominio de los sectores de origen socialista, más de izquierda, donde hay mucha gente con experiencia, seguro, yo sé de paso, claro, mucho más experiencia que en la derecha. Sí, claro. Pero es como que el Perú estuviera dividido en los sectores sociales la izquierda y en los sectores económicos la derecha. Una distribución del trabajo. ¿Cómo puede caminar así un país? O sea, va a llegar un momento en que ya por eso el desarrollo económico no da para... El World Economic Forum daba la perspectiva de la mejora de la competitividad, término que es mágico en este momento, pero con pies de barro, porque ellos señalaban la educación, ustedes están al 100, es una cosa desastrosa. Entonces, un crecimiento económico de esta naturaleza, con una educación así, y bueno, y luego las fallas institucionales, ¿no? Claro. Que no se asume la reforma del Estado, en fin, tantas cosas más, tiene pies de barro el desarrollo. Además, que el Perú tiene dos problemas. Por un lado, tú necesitas guachimanes que sepan usar correo electrónico, internet y demás, por un lado, y por otro lado necesitas investigadores y científicos de vanguardia que hagan descubrimientos, que generen tecnología, que generen patentes, que le generen más renta al país, que le generen un incentivo a los empresarios y a los investigadores para seguir creando y produciendo, para que haya mayor valor agregado al producto nacional, por lo tanto una caja fiscal más grande que recauda más impuestos y por lo tanto más plata para repartir a los profesores, a los policías y demás. Si tú no tienes el recurso humano, por un lado, que te soporte una introducción masiva de la tecnología en los niveles más básicos, y por otro lado, la gente que te genere patentes porque investigan y descubren cosas que tienen un valor industrial, comercial y demás, que generen valor agregado, el desarrollo económico basado en vender piedras tiene su límite. Tenemos que llegar hasta acá hablando de límites. Muchas gracias, León. Bueno, encantado. Bueno, te felicito por esta comparecencia en el Congreso. Bueno, yo creo que hay que felicitar a los congresistas. Tanto palo le damos. No, hay que reconocer las cosas, claro que sí. Tengo que decir que esta vez fue grata la visita a la Comisión de Educación. Pues sí.